continuer de danser. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Cinemático, y esta ocasión nos encontramos en el Café San Ángel, y aquí a mi derecha pues, se encuentra Ángel Estrada. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Buenas tardes, pues gracias por Bienvenidos recibirnos aquí en el café, gracias. Pues era necesario, amigos, que viniéramos aquí a este café, a este espacio. Ya lo hicimos en Cinito la semana pasada, y esta ocasión es importante venir a platicar con Ángel no solo de su trabajo más reciente, sino de acerca del espacio, cómo lo tiene preparado para exhibir cine cada semana, y por supuesto que los espacios de exhibición cinematográfica en nuestra ciudad, pues siempre es necesario visitarlos para que todos ustedes sepan que se está exhibiendo cada cuánto tiempo, y por supuesto pues para que vengan y disfruten, en este caso aquí en San Ángel, un buen cafecito. Pero antes, Ángel, pues vamos a platicar en este primer segmento acerca de tu trabajo más reciente. Me llamaban King Tiger, tu más reciente documental, y que tiene un tema pues bastante interesante desde la perspectiva histórica, sobre todo por cuestiones binacionales, la historia de Reyes López Tijerina. Sabemos que ya te han hecho incontables preguntas acerca del trabajo, ya has expresado en muchas entrevistas todo el proceso, pero yo tengo que preguntarte, la razón por la cual llevaste a cabo este trabajo es por tu situación de fronterizo, de que estás aquí en Ciudad Juárez. Bueno, inevitablemente eso es un factor, ¿no? Básicamente porque el estar aquí me hizo acercarme a esa historia, ¿no? Es decir, mi acercamiento a esa historia fue por medio de amigos, habitantes de aquí de la zona fronteriza, y bueno, cuando conocía al personaje, a Reyes López Tijerina, él habitaba aquí en Ciudad Juárez, entonces sí, inevitablemente tiene mucho que ver esa coyuntura, además de que amigos, conocidos míos, militantes del movimiento chicano me habían mencionado a este personaje, ¿no? Del cual yo tenía precisamente por ello algunas referencias muy vagas, pero referencias al fin, ¿no? De su existencia. Bien. ¿Y hace cuánto tiempo fue que supiste o conociste la historia de Reyes López Tijerina? Yo supe que él estaba aquí en Juárez por ahí del 2009, 2010 debe haber sido. Y entonces intenté un primer acercamiento que no fructificó. Y entonces dejé pasar unos 3 años, y en 2013 yo había estado en la Ciudad de México por alrededor de 1 año, y cuando regresé acá, regresé con la idea de retomar el contacto con el personaje y ver la posibilidad de concretar la película, y esta vez sí fue un acercamiento distinto, no con cámara, no para entrevistas, sino más bien un acercamiento para platicar, básicamente, conocerlo a él y que me conociera a mí, ¿no? Para que era una persona con muchas desconfianzas, ¿no? Entonces esta vez el acercamiento fue así, primero más a nivel humano, y entonces finalmente fue de la manera en que él accedió a participar en la película. Sintió cercanía y sintió la confianza de platicar su historia. Así es, él siempre buscaba, bueno, como cuál era siempre veía que había como un objetivo atrás de lo que uno buscaba, ¿no? Claro. Entonces siempre se preguntaba, trataba de indagar cuál era el objetivo de uno al acercarse a él, ¿no? Entonces, después de un tiempo en que vio que yo tenía un interés genuino en conocer su historia y en mostrarla, fue accediendo pues a que lo entrevistara ya con cámara, y finalmente accedió a que hiciéramos la película, para lo cual, o sea, finalmente tuvimos que firmar un contrato, ¿no? Para que IMCINE, que fue el principal, que aportó el principal fondo para la realización de la película, pues necesitaba que hubiera un contrato de por medio, ¿no? Y finalmente así fue como lo obtuve. ¿Cómo fuiste
abriendo capa por capa en la mente de esta persona. Ya era mayor, Reyes, y por lo que uno puede encontrar en internet, en artículos, información de la prensa, pues era un personaje complejo. Incluso tú mismo en una entrevista comentas que era un personaje muy complejo. ¿Encontraste todavía ese dejo de complejidad en su persona cuando lo entrevistaste? Sí, aunque efectivamente en aquel momento ya era un hombre de 86 años cuando empecé a entrevistarlo, tenía una agudeza mental, o sea, seguía conservando pues esa agudeza mental que lo caracterizaba. Ahora hay un poco más de información. Después de su muerte ha habido más información en internet, pero antes era más escasa aún. Entonces yo tenía como las referencias de lo que había escuchado, lo que me habían hablado de él, lo que había en internet, que era básicamente lo referente al asalto de la Corte de Tierra Amarilla que él encabezó y a su encarcelamiento, ¿no? Que es como el proceso más espectacular, digamos, de su carrera y por lo que es recordado. Pero al acercarme a él encontré la posibilidad como de conocer sus impulsos más internos, ¿no? Para encabezar esta lucha que tenían que ver con la fe y con la religión. Y eso fue finalmente el factor más importante que me impulsó a hacer la película. Sí me interesaba el proceso político, que es algo muy relevante en la historia de los movimientos sociales en Estados Unidos, pero me interesaba mucho más conocer un acercamiento íntimo a las motivaciones de un personaje como él, ¿no? Reyes, ¿tú consideras que tu trabajo reivindica un poco o mucho la labor que él realizó en su juventud como líder de este movimiento social y ya a la postre de su muerte? Yo lo que creo es que mi trabajo lo que pretende es llevar a la discusión, a una discusión que no se ha dado sobre este personaje. Me parece que en Estados Unidos, en los estudiosos del movimiento chicano, es una discusión que se ha pospuesto precisamente por lo complejo que resulta el personaje. Es alguien muy difícil de ubicar, no tenía contenciones en lo religioso, en lo político, siempre estaba brincando en la religión, de una religión a otra, lo expulsaban porque nunca se cuadraba pues a las reglas, en lo político tampoco. Entonces eso ha hecho, a mi parecer, que hablar de él sea incómodo, ¿no? Porque si lo reivindicas, si hablas de lo positivo, siempre hay alguien que es una figura muy controversial. Y entonces siempre hay alguien que está en el lado opuesto, ¿no? Y que te ubican a ti como alguien que lo defiende, que lo glorifica, o alguien que lo denuestra. Esas son las dos posturas existentes. Y es muy difícil hablar de él, acercarse a su historia sin hacer ese juicio. Entonces a mí me parece que eso ha hecho que la revisión de la historia de Reyes López Tijerina se haya postergado, ¿no? Yo lo que pretendo, a lo que aspiro con este trabajo es que esa historia pueda ser discutida y puedan ser valoradas las grandes aportaciones que hizo al movimiento chicano, al movimiento por la propiedad de las tierras que eran de mexicanos en Estados Unidos antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y por supuesto los errores que los tuvo, ¿no? No ocultarlos, pero que una cosa no opaque o no avasalle o no borre lo otro, ¿no? Una mirada objetiva acerca de su vida. Sí, objetiva en la medida de lo posible. Cuando hablas de seres humanos, luego es un poco difícil, ¿no? Claro. Pero yo más bien lo que me propuse fue entrar a esta historia sin prejuicios, ¿no?
siempre ir a la intimidad de las personas, a escarbar un poco ahí en el alma de las personas, tiene una gran dosis de subjetividad, ¿no? Pero para mí esa fue la premisa, ¿no? Alejarme de los juicios fáciles que se pueden hacer a alguien que está en la etapa final de su vida, ¿no? Luego es muy cómodo decir, es que debió haber hecho esto, se equivocó en esto otro, ¿no? Pero como él decía, ¿no? O sea, las decisiones había que tomarlas ahí en el momento y con los riesgos que implicaban, y había siempre ese riesgo de equivocarse. Claro. Era una persona que ya en esos momentos no podía salir y defender todas aquellas decisiones que llevó a cabo durante este movimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, aunque fíjate que efectivamente él ya no tenía una vida pública, desde hacía mucho tiempo ya no tenía una vida pública, pero tenía una gran vehemencia para intercambiar ideas, ¿no? Y defender sus posiciones, siempre con algún libro en la mano, siempre con pruebas, con documentos. Te digo, seguía conservando esta gran fortaleza. En la película se puede ver en momentos en que la salud ya le quitaba las fuerzas, ¿no? Muy decaído, pero aún dentro de la enfermedad se podía ver la gran fortaleza que tenía, la fortaleza física, ¿no? Era una fuerza a veces avasallante, porque era esta combinación de la convicción política y la certeza de la fe, ¿no? De estar haciendo lo justo, lo correcto, de estar del lado de la verdad. En él era una lucha, una cruzada personal de la justicia contra la injusticia, ¿no? No era nada más recuperar las tierras como propiedad, como algo material, ¿no? Sino era porque era lo correcto y era lo justo, y el bien tenía que imponerse al mal, ¿no? Entonces esta combinación de convicción ideológica con fe religiosa le daban una fortaleza que a veces, te digo, podía ser avasallante a la hora de discutir con él, ¿no? Interesante y complejo, Ángel, tal y como lo has dicho tú. Vamos a hacer este corte. Vamos a este corte, amigos. Regresamos porque platicaremos más acerca de este personaje del documental y, por supuesto, de este espacio que tiene aquí Ángel Estrada en nuestra ciudad, donde se exhibe cine. Y segmento anterior platicando acerca de lo complejo que era este personaje, Reyes López Tijerina, del cual tú hablas en tu documental. Me llamaban King Tiger, y antes de comenzar la grabación me anunciabas que ya tienes fecha de exhibición nuevamente aquí en la ciudad. ¿Nos puedes dar información al respecto? Sí, va a estar exhibiéndose en el Festival Binacional de Cine del Chamizal. Acá en Ciudad Juárez estará el domingo 22 de mayo a las 7 de la tarde en el Cinito. Perfecto. Bueno, pues amigos, ahí está ya. Saben la fecha y la hora para que ustedes puedan acudir a la presentación de Me Llamaban King Tiger. Ya se presentó en Ambulante también. Ángel, ¿cómo estuvo esa experiencia de... Pues estuviste en Chihuahua, ¿no? Estuviste también aquí en Juárez presentándola, pero aparte de Ambulante, pues también estuvo en otros circuitos de festivales. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Fíjate que nos ha ido bastante bien en el circuito de festivales. La gente siempre muy sorprendida. Siempre es como la primera reacción es ¿por qué no sabía que había existido este personaje, ¿no? Es el primer impacto, pues, que tiene, ¿no? Darse cuenta que existió este personaje que ha sido borrado de la historia, ¿no? Y bien, seguimos todavía. Acabamos de estar el mes pasado ganamos un festival del Festival de Cine Latino y Chicano en Denver. Nos dieron el premio de mejor documental. Estuvimos en Palm Springs, California. Ahora vamos a estar en el Festival de Cine del Chamizal y sigue su recorrido. Sobre todo ahora estamos buscando en Estados Unidos, ¿no? los festivales de cine latino. Muy bien, ojalá y continúe esta buena racha de presentaciones. Y bueno, te quiero preguntar sobre tu espacio, que es un café. Es muy agradable estar acá, pero también lo concebiste como un lugar para poder ver películas. ¿Cómo llegó esta idea? Desde un principio te decidiste hacer este espacio
para poder exhibir películas? Sí, yo desde hace muchos años, de manera intermitente, he tenido ciclos de cine en distintos espacios, ¿no? Siempre había que andar como buscando el espacio propicio para presentar cine. Y bueno, desde que tuve la idea de iniciar este proyecto del café, buscaba un local donde hubiera la posibilidad de tener acondicionada una sala de proyección, ¿no? Claro. Entonces finalmente por eso nos decidimos por este espacio y pues ya iniciamos con algunas proyecciones especiales y ahora estamos con el ciclo permanente de cine los miércoles a las 7 de la tarde. Muy bien, a las 7 de la tarde. Ahorita es el momento para que se vengan, no les vamos a decir qué película va a exhibir Ángel hoy miércoles, para que mejor ustedes se vengan, tomen un café, se sienten y disfruten la película. Y bueno, Ángel, a mí me tocó acompañarlos aquí en la exhibición de Oso Polar, que yo, obviamente, por las condiciones en las que se encuentra la distribución de nuestro cine, iba a ser difícil poder verla en una sala comercial, y fue una grata sorpresa que tú trajeras esa película, que es la primera en ser filmada con iPhone. Y así es. tuviste oportunidad de hacerlo. ¿Podemos esperar este tipo de películas también en un futuro cercano? Sí, el ciclo permanente es los miércoles a las 7 de la tarde, pero también traeremos proyecciones especiales, ¿no? Que se harán no necesariamente en miércoles, tal vez en otro día, de películas que efectivamente no nos llegan acá en el circuito comercial y que a veces es muy complicado poder verlas. Generalmente es cuando voy a festivales de cine, bueno, ahí conozco otros directores, establezco contacto y exhibimos también La Muñeca Tetona, un documental que ahora está nominada al Ariel, de la misma manera, ¿no? Contactando al director, lo conocí en un festival en Colima y de ahí surgió la idea de proyectarla, igual que Oso Polar, ¿sí? Entonces seguramente pueden esperar eso, que vamos a estar trayendo cine que de otra forma no podríamos ver acá en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, en una sala comercial. Y bueno, la labor entonces de que te acercas a un festival, exhiben tu trabajo y aprovechas para poder hacer estas ligas y estos intercambios con estos otros directores. Así es, e incluso con los mismos festivales. Ahora mismo estoy viendo con el Festival de Cine de Guadalajara traer a las películas ganadoras de este año, ¿no? Ahí estrenamos Me llamaban King Tiger, y igual se establece el contacto ahí con los programadores, y que está ahora redituando en que vamos a traer a los ganadores de este año, ¿no? Muy bien. En este caso, pues no hay un cobro, tú no realizas un cobro por ver la película. ¿Cómo llegas al acuerdo con estos directores, o en este caso con el festival, para que ellos puedan ganar algo al respecto, o simplemente con que se distribuya su trabajo en lugares que va a ser difícil que lleguen? ¿Cómo es este proceso? Sí, mira, como tú sabes, los cineclubs, es difícil que haya una remuneración económica, ¿no? Los cineclubs son espacios que más bien su vocación está por la difusión de cine que de otra forma difícilmente llega al público, y eso lo saben tanto uno como realizador como los festivales de cine, ¿no? Entonces, un acuerdo de buena voluntad, ¿no? En el que los directores quieren que su trabajo sea visto, y uno como programador del cineclub pues quiere que esas películas lleguen a un público, ¿no? Entonces, digamos, ahí ganamos todos de alguna forma, ¿no? No en lo económico, pero sí ganamos en el sentido de que cada quien obtiene lo que quiere, ¿no? El director, el productor obtiene que su película sea vista, y el público pues tiene acceso a esas películas que de otra forma difícilmente accedería. Muy bien, muy bien. ¿Y podemos hacerte sugerencias? Claro, por supuesto. Por supuesto que fuera del circuito comercial, porque no faltará quien quiera hacerte alguna sugerencia que va a encontrar en una sala de cine, pero
pues están muchas películas, en el caso de los nominados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, o todos aquellos materiales y películas que se exhiben en festivales tan importantes como el de Morelia o el de Guadalajara, pues te haremos llegar entonces algunas sugerencias. Claro que sí. Bien, y al público pues también háganle llegar las sugerencias a Ángel si vienen y visitan aquí su café y pues acompañados de una bebida. Ángel, pues comentábamos en uno de los segmentos que participaste en la gira de documentales ambulante este año, pero aparte aquí tu espacio, el café, fue sede de un taller muy importante con Everardo González. Sí, así es. ¿Qué tal estuvo ese taller? ¿Cómo fue la dinámica? Y bueno, tú como director también, ¿qué encontraste cuando viste a todas estas personas, todos estos interesados en conocer? Sí, no, pues fue un gran gusto ser sede de Ambulante, del Festival Ambulante, con este taller que habíamos establecido ahí el contacto y habíamos visto la posibilidad de ser sede. Cuando me dijeron de un taller, dije, bueno, pues está perfecto. Cuando me dijeron que era de Everardo González, pues qué mejor, ¿no? Porque como sabemos, Everardo es el documentalista más importante de los últimos años en este país. Ahora su película La Libertad del Diablo está nominada a 6 Arieles, y que venga a compartir su conocimiento con los juarenses, pues es todo un acontecimiento. Y bueno, hubo muchísima afluencia, ¿no? Los 20 lugares que había para el taller, asistieron las 20 personas los 4 días y creo que salieron muy, muy satisfechos, ¿no? Porque además hubo la oportunidad de ver, en Ambulante se exhibió su película, entonces siempre el ver algo proyectado y luego poder platicar en corto con el director es una experiencia muy didáctica, ¿no? Sí, a veces el director está en la proyección y se le hacen preguntas al final, pero siempre se queda uno como con dudas más en corto, y dedicaron una sesión completa, ¿no? a analizar la película y a despejar todas las dudas que tenían los asistentes. Muy bien. Entonces fue por supuesto un intercambio de ideas, de conocimiento entre los asistentes y Everardo, ¿no? Así es. Los asistentes eran muy diversos, fíjate. El Ambulante pedía una carta y una aplicación para elegir a quienes participaran quienes iban a participar en el taller, y creo que hicieron una selección muy diversa en cuanto a edades de los participantes, a perfiles. Había quienes tienen la intención de hacer documental, quienes venían más bien con la intención de aprender a ver documental, ¿no? A partir de lo que planteó Everardo de realización, como una vía pues para la apreciación del cine documental. Entonces fue un público bastante diverso, pero que eso mismo enriqueció mucho las sesiones. Perfecto, muy bien. Y te quiero preguntar cuál es tu opinión en estos momentos acerca del cine documental mexicano. Sabemos que desde unos años para acá trae una avanzada tremenda y muy importante, sobre todo mostrando al público mexicano y al público alrededor del mundo lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en nuestro país en los últimos años. ¿Cuál es tu percepción acerca del cine documental en estos momentos en México? Sí, el cine documental mexicano desde hace muchos años tiene un nivel altísimo, realmente. Es decir, uno va a festivales y sabes que la selección de cine documental va a estar siempre muy peleada, muy competida, con un nivel muy alto, y las reseñas, las críticas que uno lee siempre lo confirman, ¿no? Siempre entre las ficciones es como muy evidente qué película destaca, ¿no? Y en los documentales siempre está muy dividido, ¿no? Destacan 4 o 5 en un festival, y eso lo vemos en los festivales internacionales, ¿no? Que el documental mexicano siempre está ganando premios.
Y efectivamente creo que una función muy importante del documental es reflejar la realidad que se vive en el país, ¿no? Y en estos últimos años pues hemos visto la Libertad del Diablo, Tempestad, ahora Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, Hasta los Dientes. Es decir, siempre hay una producción muy importante de documentales que tienen que ver con la situación inmediata del país, ¿no? Que no es una obligación del documental, ¿no? La riqueza está en la diversidad que puede hacerse un documental, una película desde una experiencia muy personal, hablar de temas muy personales, pero una parte también muy importante es hablar de la realidad, ¿no? Y dejar ese registro y ese análisis de la realidad actual, ¿no? Como dice un documentalista, Patricio Guzmán, el documental es como el álbum familiar, ¿no? Como el álbum fotográfico familiar, eso es el documental para la historia de un país, ¿no? Es donde podemos vernos y vernos reflejados y vernos después de muchos años y descubrir cosas reflexionar en torno a cosas que no reflexionamos en su momento, ¿no? El antes, el ahora y el después, ¿no? Así de la es. sociedad. ¿Cuál es tu documental favorito en estos momentos? En estos momentos, creo que de lo último que he visto, lo que más me ha gustado ha sido Tempestad, precisamente. Tatiana Hueso. Sí. Y acerca de los realizadores de la región locales, Juárez, Chihuahua, El Paso, ¿cuál es tu percepción en cuanto al trabajo que están realizando? Pues yo veo que ha habido un boom muy importante en los últimos años, ¿no? En cuanto a la actividad cinematográfica en la ciudad. Por un lado, veo eso con mucho gusto, ¿no? El nivel de producción está como bastante alto, y ahora está pasando algo que en los años anteriores era una carencia, era que no salían mucho los realizadores juarenses a participar en festivales, pero a partir, creo, del año pasado también hubo una muy importante salida de trabajos que algunos se estrenaron en el Festival de Morelia, otros andan por ahí en distintos festivales. Mónica Blumen, que estuvo nominada al Ariel y estuvo en varios festivales. Por otro lado, veo también una característica, es que se hace muy poco documental, curiosamente. Se tiende muchísimo más a la ficción. Y digo curiosamente porque un espacio como Juárez, con esa riqueza de procesos sociales, ¿no? Y de historias, que lo podemos ver en la gran cantidad de gente que viene a hacer historias acá, uno pensaría que la producción desde aquí mismo estaría llena de esas historias, ¿no? A mí me parece que eso es un faltante que tenemos. Me gustaría mucho ver el punto de vista, la opinión de cineastas locales en torno a estos procesos sociales, ¿no? Ángel, pues ya casi nos vamos, y esta pregunta se la he hecho a todos los invitados realizadores que han pasado por el programa, pero antes de hacerte la pregunta, recordarle a nuestros amigos acerca de la presentación de Me Llamaban King Tiger, y pues de que visiten tu espacio tanto para tomar una bebida cualquier día de la semana, pero también para venir a ver cine. Así es, Me Llamaban King Tiger se presenta el domingo 22 a las 7 de la tarde en el Cinito, y Café San Ángel, que estamos aquí en la avenida Adolfo de la Huerta, en el estacionamiento de Río Grande Mall. Como bien dijiste, abiertos todos los días para un buen café, y los miércoles siempre tienen la certeza de que miércoles a las 7 de la tarde hay buen cine, ¿no? Y proyecciones especiales algunos otros días de la semana. Bien, ahí va a estar apareciendo el Facebook para que estén al pendiente de lo que Café San Ángel vaya a exhibir. Y bueno, la pregunta, Ángel, ¿quién es Ángel Estrada para el cine? ¿Quién es Ángel Estrada? Para el cine. Para el cine. Pues Ángel Estrada es un obrero de las imágenes, que trata de
trata de mostrar y dar su punto de vista de los procesos que se dan en la frontera a través del uso de la imagen y del sonido. Pues gracias, Ángel, por tu tiempo. Gracias a ti, Eric. Y bueno, amigos, pues vénganse que es miércoles y ya va a iniciar la función. No les vamos a decir qué película es. Vénganse a echar un café y pues aquí los esperamos. Y nos vemos hasta la próxima. Continuez de danser.